grupo de delincuentes secuestró a un robot dañado, sin saber que estaban a punto de cambiar su destino para siempre. Le dieron una nueva mente, un nuevo nombre, y sin querer, también le enseñaron a robar, a mentir y a sobrevivir en las calles como uno más de ellos. Por eso hoy veremos Chappie. En un futuro donde el crimen y la violencia de las pandillas habían aumentado tanto que el gobierno decidió incorporar a la policía unos robots llamados Scouts, una empresa llamada Tetraval fue la encargada de construirlos. El ingeniero que los diseñó se llamaba Dion. Además de estos robots, la misma compañía también fabricaba unidades más grandes, llamadas Moose, que eran controladas de forma remota. El ingeniero responsable de su diseño era Vincent, quien se oponía a la inteligencia artificial, porque creía que un robot siempre debía permanecer bajo el control de un humano. Por otro lado, un grupo de ladrones liderado por Ninja huía por la ciudad perseguido por los robots Scout. Durante la fuga, su auto chocó contra otro vehículo, pero de todas formas lograron escapar y llegar hasta su jefe, Hippo. Los hombres de Hippo les quitaron todas las armas al equipo de Ninja, y Hippo los reprendió con dureza por no haber logrado completar la misión. Luego los amenazó, exigiéndoles $20 millones en un plazo de 7 días, o perderían la vida. Le puso el arma en la boca a Ninja y lo obligó a prometer que conseguiría el dinero. Y para dejar claro que no bromeaba, mató a uno de los ladrones de un disparo. En ese preciso momento, los Scouts localizaron su posición y llegaron en helicópteros. Al mismo tiempo, Hippo y su gente abrieron fuego y provocaron explosiones por todas partes. El equipo de Ninja corrió hacia su camioneta, pero no tenían las llaves. Los Scouts aterrizaron y atacaron a los miembros de la pandilla. 2 oficiales humanos avanzaban junto a ellos usando al Scout 22 como escudo. En pocos segundos, los Scouts comenzaron a eliminar a los pandilleros. Mientras tanto, Ninja buscaba entre los cuerpos las llaves de la camioneta. El pandillero que las tenía intentó escapar en otro auto, pero un Scout lo atacó y lo hizo explotar. Ninja disparó contra un helicóptero para obligar al piloto a alejarse, y así consiguió encontrar las llaves entre los restos del auto destruido. En ese momento, la policía irrumpió en el edificio abandonado, donde se escondía Hippo. Al derribar la puerta, Hippo lanzó un ataque brutal con un lanzacohetes que dañó gravemente al Scout 22. Después escapó por una ventana, y Ninja y su equipo también huyeron en su camioneta, aunque durante la fuga, América resultó herido de bala. Como la pandilla de Hippo había perdido el enfrentamiento, las noticias reportaron que los Scouts habían acabado con los criminales, y el gobierno hizo un pedido de 100 unidades más. En las oficinas de la compañía, Vincent quería seguir desarrollando a su robot Moose, pero la directora Michelle no le daba el financiamiento necesario. Mientras tanto, en el taller, un ingeniero reparaba nuevamente al Scout 22, por lo que también llamaron a Dion. Resultó que durante el ataque, la batería del robot se había fundido y ya no podía repararse. Así que Dion ordenó retirar todas las piezas útiles para reutilizarlas en otras unidades. Los ladrones, escondidos en un edificio abandonado, comenzaron a pensar cómo salir del problema. Yolandi sugirió que alguien en Tetraval debía tener un interruptor especial, capaz de apagar a todos los Scouts, y que debían encontrar a esa persona. Tras investigar en internet, descubrieron que el creador de los Scouts era un hombre llamado Dion. Mientras tanto, Dion trabajaba en su proyecto personal en casa, donde sus propios robots se encargaban de la comida y las tareas domésticas. Después de programar durante muchas horas, logró crear un programa capaz de darle emociones y mente propia a un robot. Sin embargo, a Michelle no le interesaba esto, ya que el negocio de la empresa se centraba estrictamente en armamento, por lo que se negó a permitirle hacer pruebas. Molesto, Dion tomó al Scout 22 junto con la llave maestra, una herramienta que permitía actualizar la programación de los robots, y se marchó en su camioneta. No había avanzado mucho cuando el equipo de Ninja le bloqueó el paso, rompió las ventanas de su vehículo, lo sacó a la fuerza y lo dejó inconsciente. Lo llevaron a su escondite y lo despertaron con agua. Ninja lo golpeó varias veces y le exigió que apagara a los Scouts, pero Dion explicó que los robots estaban siempre encendidos y que solo podían apagarse mediante su software. Ninja no le creyó y sacó su arma, pero justo entonces América llegó para avisar que habían encontrado al Scout 22 dentro de la camioneta. Ninja entonces le dijo a Dion que, si quería seguir con vida, debía instalar un programa en el Scout 22 para que obedeciera únicamente a él.
Dion respondió que acababa de crear un nuevo software, pero que aún no había sido probado. Ninja insistió en que lo instalara de todas formas. Dion se puso a reparar las piezas dañadas del Scout 22, cuya batería también estaba deteriorada, dejándole solamente 5 días de energía. Usando la llave maestra, eliminó el software anterior e instaló el nuevo programa. Al encenderse, la mente del robot resultó ser como la de un niño pequeño, y al ver a los humanos se asustó y se escondió. Esto hizo enojar a Ninja, lo que asustó aún más al robot. Yolandi lo llevó a la cocina y le habló con dulzura, logrando que se acercara y tomara su mano. Después Dion le dio un juguete, y poco a poco el robot aprendió los nombres de todos los presentes. Yolandi, encantada, lo bautizó como Chappie. En las oficinas de Tetraval, Vincent notó que faltaba la llave maestra y descubrió que se encontraba dentro del Scout 22. A la mañana siguiente, vio a Dion investigando métodos de enseñanza infantil en Internet y, al notar los golpes en su rostro, le preguntó por la llave. Dion respondió que, según las normas, no podía entregársela. Furioso, Vincent lo azotó contra una mesa y lo amenazó de muerte si no se la daba. Terminada la jornada laboral, Vincent siguió el auto de Dion. Mientras tanto, en el escondite de la pandilla, Chappie exploraba y tocaba distintos objetos. Ninja le anunció que debía trabajar para el equipo y comenzó a entrenarlo para disparar un arma. Pero el robot estaba demasiado asustado y falló por completo, lo que enfureció a Ninja. Antes de que pudiera lastimarlo, Yolandi intervino y propuso enseñarle primero cosas cotidianas. Le mostró objetos y le enseñó varias palabras. Y pronto Chappie no solo decía palabras sueltas, sino oraciones completas. Comenzó a llamar a Yolandi mamá, lo que la hizo muy feliz. América, por su parte, le enseñó groserías y jerga de pandillero. Así que Chappie también empezó a hablar como un delincuente. Cuando Dion llegó y lo escuchó hablar de esa forma, se sintió muy mal, así que le hizo prometer que jamás haría nada ilegal y le dio libros para que desarrollara su mente. Vincent, escondido cerca, observaba todo en secreto y así descubrió exactamente dónde estaba la llave maestra, formando de inmediato un plan en su cabeza antes de retirarse. Mientras tanto, Chappie demostró ser un talentoso pintor al crear una réplica exacta de un auto, lo que emocionó a todos. Sin embargo, Ninja irrumpió y comenzó a golpear a Dion, acusándolo de haber vuelto blando a Chappie, y estaba a punto de dispararle cuando Yolandi lo detuvo, permitiendo que Dion escapara. Yolandi le explicó a Ninja que la mente de Chappie era como la de un niño, pero él insistía en que se convirtiera en un delincuente cuanto antes. Por eso, Ninja y América lo dejaron en el territorio de una pandilla rival, para que, al ser atacado, aprendiera a defenderse. Los pandilleros de ese lugar creyeron que era un scout policial y comenzaron a lanzarle piedras y objetos, e incluso le prendieron fuego. Pero Chappie se negó a pelear porque había hecho una promesa a Dion. Finalmente, aprovechó un descuido para huir. Chappie pasó un largo rato intentando encontrar el camino de regreso al escondite sin éxito. Agotado, se sentó sobre una roca, donde se le acercó un perro al que acarició con cariño. Sin embargo, Vincent y sus hombres lograron localizarlo usando el sistema de rastreo de la empresa. Vincent lo atacó con un dispositivo electrónico que lo apagó al instante. Cuando Chappie despertó, se encontró atrapado dentro de un camión, sujetado por varios hombres. Intentó liberarse, pero furioso, Vincent le cortó un brazo. Luego abrió el panel de su cabeza y sacó la llave maestra, diciéndole que no era una persona real, sino solo una estructura de cables y metal. Como ya no le servía de nada, estuvo a punto de cortarle la cabeza también, pero Chappie reaccionó con todas sus fuerzas. Enfrentó a los hombres presentes y saltó del camión. Los hombres de Vincent le dispararon mientras huía, pero él siguió corriendo sin detenerse. Vincent decidió dejarlo ir, ya que el robot ya no le servía para nada. De alguna forma, Chappie logró regresar al escondite, donde Yolandi lo cuidó y además se enfureció con Ninja por haber causado esa situación. América reparó algunas de sus piezas y le colocó un brazo nuevo, mientras Yolandi lo consolaba diciéndole que era igual que cualquier otra persona, solo que su cuerpo estaba hecho de metal. América le enseñó a usar un cuchillo, asegurándole que solo servía para dormir a la gente, sin hacerles daño real, y como su mente seguía siendo la de un niño, Chappie le creyó por completo. Ninja y América también le enseñaron a usar armas como shurikens y nunchakus,
y luego pintaron su cuerpo y le pusieron cadenas para que pareciera un pandillero. Más tarde, Ninja necesitaba robar un auto, así que le dijo a Chappie que cierto hombre se lo había robado a él y que debían recuperarlo. Al escuchar esto, Chappie confrontó al hombre y, furioso, destrozó el auto acusándolo de ladrón, además de levantarlo y arrojarlo lejos. Al ver esto, Ninja y América lo llamaron de vuelta y lo regañaron por haber dañado tanto el vehículo que ya no servía para nada, y le entregaron un arma diciéndole que no era para disparar, sino solo para su protección. Durante las horas siguientes, creyendo todo lo que le decían, Chappie terminó robando varios autos, y como sus dueños pensaban que era un scout, ninguno se atrevió a resistirse. Después llevaron a Chappie a un edificio abandonado, donde algunos pandilleros veían peleas de perros. Al verlo, también creyeron que era un scout y huyeron asustados, mientras Ninja y América vendían los autos robados y compraban armas con el dinero. Chappie esperaba y notó a un perro muerto junto a otro, encerrado en una jaula. Ninja regresó y le dijo que esos perros representaban la verdad de la vida. O te matan, o luchas para salvarte. Chappie respondió que él nunca podría morir porque era un robot, pero Ninja le recordó que su batería estaba por agotarse pronto y que necesitaban dinero para una nueva mediante un robo aún mayor. Al oír esto, Chappie aceptó ayudar porque no quería morir. Esa noche regresaron al escondite, donde Dion los esperaba. Se sintió profundamente decepcionado al ver que Chappie se había convertido en un completo delincuente, pero a Chappie ya no le importaba la opinión de Dion, pues consideraba que le había dado muy poco tiempo de batería desde un inicio. Mientras tanto, en el laboratorio de la empresa, Vincent usó la llave maestra para instalar un software llamado Genesis en todos los scouts del país, provocando que se apagaran de golpe, generando caos, accidentes y permitiendo que los criminales escaparan de las cárceles. En ese mismo momento, Chappie también se apagó. Cuando Dion llegó a revisarlo, Ninja lo culpó de todo y comenzó a agredirlo físicamente. Dion sacó su arma para alejarlo, cargó a Chappie en su camioneta y se dirigió de vuelta a la empresa. Hippo, al enterarse de que los scouts habían dejado de funcionar, declaró alegremente que ahora dominaría la ciudad, y miles de criminales invadieron las calles sin que nadie pudiera detenerlos. El último scout en funcionamiento se apagó frente a ellos y lo incendiaron. En la estación de policía, los oficiales se armaban para intentar controlar la situación. En el laboratorio, Vincent observaba con satisfacción las noticias del desastre que su plan había provocado y comenzó a borrar el software Genesis para no dejar evidencia, aunque el proceso tomaba tiempo. Justo entonces, Dion llegó cargando a Chappie apagado, y Vincent se escondió rápidamente. Dion conectó a Chappie a una computadora y descubrió el código del software Genesis, pero su prioridad era salvar a Chappie, así que dejó ese asunto de lado por el momento. Poco después, Chappie despertó y seguía siendo el mismo de siempre. Cuando Dion se disponía a marcharse, Chappie vio el robot Moose que Vincent había construido. Dion le explicó que era un robot controlado por un humano mediante un casco especial, capaz de leer los pensamientos de la persona. Al ver el nuevo modelo de Moose, Chappie expresó que quería un cuerpo como ese. Dion le respondió que no era tan simple transferir los datos, porque Chappie no era solo información, sino que tenía mente y emociones propias. Vincent, que había escuchado todo desde su escondite, tomó nota de ello. Chappie, molesto porque Dion no le daba el cuerpo que deseaba, tomó el casco de Moose con enojo y huyó. Mientras tanto, la policía rodeaba el edificio de la empresa. Vincent apagó rápidamente su computadora y escapó, olvidando la llave maestra. Dion se reunió con Michelle, quien le ordenó reparar a todos los scouts sin importar lo que costara. Vincent, siguiendo su propio plan, le insistió a Michelle que era el momento de desplegar a Moose, pero ella se negó nuevamente. De regreso en el escondite, Chappie le colocó el casco a Yolandi y la conectó a su computadora. Tras varios intentos, logró que el casco leyera sus pensamientos y los mostrara en pantalla. Como necesitaba dinero para su nuevo cuerpo, aceptó participar en un último robo con la pandilla. Interceptaron un camión blindado lleno de armas en plena autopista, y Chappie apuñaló a varios guardias, creyendo que simplemente los estaba durmiendo. Forzaron la puerta del camión, y Chappie sacó a los guardias restantes arrojándolos a un lado, antes de comenzar a robar el dinero, mientras periodistas transmitían todo en vivo. De pronto, notó que uno de los guardias no estaba dormido, sino que gemía de dolor.
Pero antes de comprender del todo lo ocurrido, su pandilla lo subió a la camioneta y huyeron. En las oficinas de Tetraval, Dion descubrió en el sistema que el software Genesis provenía de la computadora de Vincent y armó un escándalo. Pero justo entonces las noticias revelaron que Chappie estaba matando y robando gente inocente. Dion quedó impactado y salió corriendo de inmediato. Vincent aprovechó el momento para decirle a Michelle que Dion era responsable de haber subido el software Genesis, que apagó a todos los scouts, y que su creación, Chappie, ahora mataba inocentes. Al escuchar esto, Michelle finalmente autorizó el despliegue de Moose. Vincent conectó de inmediato su mente al robot y lo envió tras Chappie. Mientras tanto, Hippo vio las noticias sobre Chappie en televisión y declaró que quería quedarse con ese robot para él. En el escondite, Chappie estaba feliz junto a su pandilla, porque ya tenía el dinero para su nuevo cuerpo. Pero Ninja reveló que en realidad nunca había sido posible darle uno nuevo, y que le habían mentido solo para que ayudara en el robo. Al escuchar esto, Chappie se llenó de furia, tomó a Ninja del cuello y lo arrojó fuera del lugar. En ese momento llegó Dion advirtiéndoles del peligro que se acercaba, mostrándoles un arma especial capaz de dañar robots. Justo entonces, Hippo y sus hombres llegaron exigiendo el dinero y a Chappie, y la pandilla de Ninja abrió fuego contra ellos. Se desató un feroz tiroteo entre ambos bandos cuando, de repente, apareció Moose controlado por Vincent, quien lo usó para aplastar a América bajo sus pies, matándolo, y luego lo partió en dos y arrojó su cuerpo a un lado. Ninja siguió disparándole a Moose sin ningún efecto. El robot comenzó a atacar con fuego, obligando a Ninja a esconderse. Hippo y sus hombres también le dispararon a Moose, así que Vincent lo hizo volar y lanzar bombas sobre ellos, acabando con toda la pandilla, excepto Hippo, que logró sobrevivir escondiéndose dentro de una tubería. Moose avanzó hacia Dion, pero Chappie se interpuso llevando el arma que Dion le había dado. En secreto, colocó una bomba en el cuerpo de Moose y lo atacó. La explosión le arrancó un brazo al robot, pero este contraatacó con fuerza, derribando a Chappie y haciendo que soltara el detonador. En ese momento, Hippo salió de su escondite y se unió a Ninja para enfrentar a Moose, mientras Chappie derribaba una pared para poner a salvo a Yolandi dentro del edificio. Ninja y Hippo lograron destruir la cámara de Moose, por lo que Vincent lo hizo volar hacia el aire. Dion intentó escapar en su camioneta, pero Hippo lo detuvo. Ninja intervino para ayudarlo, pero Hippo le disparó a Dion de todas formas. Furioso, Ninja le destrozó el cráneo a Hippo con un hacha. Chappie rápidamente escondió a Dion, herido, dentro de la camioneta. Mientras tanto, Vincent había reparado la cámara de Moose, que volvió a bajar, y retomó su ataque contra la pandilla de Ninja. Chappie corrió a buscar su casco, pero una bala ya lo había destruido, así que comprendió que debía ir a la fábrica por uno nuevo para poder salvar a Dion. Ninja le pidió que se fuera con Yolandi en la camioneta, mientras él se quedaba para distraer a Moose. Después de que se marcharan, Ninja cayó de rodillas frente a Moose, con la muerte prácticamente frente a él. Justo cuando el robot estaba por acabar con su vida, Yolandi saltó de la camioneta en el último segundo y atacó a Moose con el arma especial. Vincent giró a Moose de inmediato y abrió fuego contra ella, matándola instantáneamente. En ese mismo momento, Chappie llegó junto al cuerpo de Yolandi y al ver a su madre muerta, quedó completamente devastado. Al notar el detonador cerca, presionó el botón de inmediato, haciendo estallar la bomba colocada en Moose, que quedó completamente destruido en la explosión. Después de esto, Chappie cargó a Dion y se dirigió hacia Tetraval. Vincent los vio e intentó huir, pero Chappie le lanzó un cuchillo a la pierna, deteniéndolo, y Vincent apenas logró arrastrarse hasta la oficina principal, donde todos quedaron aterrados al ver a Chappie. Este tomó a Vincent y lo azotó violentamente contra las paredes y ventanas, antes de romperle los huesos y arrojarlo lejos, aunque finalmente decidió perdonarlo. Poco después, la policía rodeó el edificio e intentó forzar la entrada. Mientras tanto, Chappie llevó al herido Dion hasta el laboratorio y lo conectó a un casco, transfiriendo toda su información a un cuerpo robótico, de modo que Dion ahora existía dentro de un robot. Luego usó la llave maestra en la computadora de Vincent para reactivar a todos los scouts y finalmente transfirió los datos de Chappie a un cuerpo completamente nuevo. Justo en ese momento llegó la policía, así que Dion salió del edificio, donde vio a Chappie en su nuevo cuerpo tipo scout
y se llenó de alegría. Ambos regresaron junto a Ninja a su antiguo escondite, donde enterraron a Yolandi y le rindieron homenaje. Después, las noticias informaron que todos los robots Scout habían sido desactivados definitivamente y que los oficiales de policía humanos retomarían sus funciones como antes. Tiempo después, Chappie encontró una memoria USB con los datos de la prueba del casco que había realizado con Yolandi. Hackeó las máquinas de la fábrica y ordenó construir un nuevo y hermoso cuerpo robótico, en el cual finalmente cargó los datos de Yolandi. Así, Yolandi 2 pasó a existir como un robot, igual que Dion, para acompañarlos una vez más. Espero te haya gustado el video.